Muy buenas tardes, señores maestristas. Continuamos con nuestro curso Seminario de Tesis 1 de la Maestría de Planificación Estratégica del Desarrollo. En las sesiones anteriores hemos venido haciendo una revisión de la metodología general de la investigación. Y en ese contexto hemos entendido la lógica del proceso de la investigación y cada uno de los pasos que la componen. Continuando en tal sentido, vamos a revisar este proceso de la investigación en un esquema general para poder ubicarnos de una manera mucho más concreta en el tema que cada uno de ustedes viene desarrollando. En primer lugar, hemos dicho que hay un proceso de transición entre lo que es la idea de la investigación a convertirlo en el proyecto de la investigación. En tal sentido, de acuerdo a la experiencia o afinidad o interés del participante, ha identificado su respectiva área temática y en un segundo momento entra a lo que ya hemos también señalado en su momento como la formulación del problema y las implicancias que esto conlleva. Otro punto importante de esta generalidad que podríamos entender de una realidad problemática multidimensional es que hay la necesidad de hacer la delimitación del problema. En tal sentido, es correcto hablar de un sistema de problemas y concretar en el problema específico que sería de interés para la investigación. Y hemos dicho que hay la necesidad de establecer lo que se conoce como el marco teórico. El marco teórico que va a permitirnos tener un camino, un derroteo que debemos seguir en base o con base a las distintas investigaciones que se han dado en el campo de saber en el tema que nos interesa. Eso lo veremos en otra diapositiva donde andaremos un poco más sobre el marco teórico. De otro lado, decíamos que en función a ya haber identificado y delimitado nuestro problema, pasaríamos a tener nuestro diseño concreto de la investigación. Cuando esto sucede, además, vamos a construir a partir de la entrada de las hipótesis y las preguntas de investigación, la identificación de nuestros indicadores. Eso con la finalidad de poder establecer justamente esos referentes necesarios para el desarrollo de la investigación. Cuando tenemos el diseño ya de la investigación, tenemos que entender que todo esto conlleva necesariamente a establecer los instrumentos y las técnicas para la recolección de los datos, como estamos viendo acá en la diapositiva. Esos instrumentos para la recolección de datos vamos a señalar o especificar que van a ser las dos. Va a depender específicamente de la investigación, de su diseño, del área de interés y obviamente también contar pues con todos los medios o recursos necesarios que se deben establecer en el plan de la investigación. ¿Todo esto con qué finalidad? Con poder identificar las fuentes, hacer la recolección de los datos en términos generales, para poder tener esa gran base de datos, pero las cuales en realidad no es posible avanzar más si no tenemos ese procesamiento de los datos. Una cosa importante, fundamental, un paso trascendente que nos va a permitir justamente a partir de todo este gran proceso poder de alguna manera hacer ese gran análisis de los mismos y hacer las inferencias del caso en búsqueda de lo que sería finalmente la respuesta, la síntesis y las conclusiones que van a dar respuesta al problema de investigación. En este gran marco vamos a ver cómo hemos seguido un proceso a partir de lo que ustedes ya vieron e hicieron incluso el ejercicio, es decir, eso que denominamos la propuesta de la investigación, que empezaba, como ya lo habíamos señalado en su momento, con una idea preliminar, algo que nosotros, por la experiencia, el trabajo profesional, el interés que pudiéramos haber desarrollado sobre cuál tema o temática, hemos traído nuestra idea al momento de seguir la maestría y estar en el curso.
Entonces, no es suficiente. Es importante la idea preliminar, sin embargo, hay la necesidad de estructurarla. Y lo primero, digamos, análisis que tenemos que hacer es pensar y someter a juicio de tanto de los colegas o los participantes, o en todo caso de los asesores, si esa idea realmente es una idea relevante, porque podríamos pecar que simplemente nos pareció interesante, pero tenemos que hacer un proceso de poder hacer una evaluación y determinar que efectivamente esa idea preliminar es una idea relevante. Con esa idea preliminar, como ya habíamos señalado, la importancia de la situación problemática. ¿Eso por qué? Porque nos va a permitir encontrar esa, digamos, esa justificación de la investigación. Esto también por la consulta que ustedes plantearon, en términos que en muchos casos estamos buscando temas de investigación en el cual pudiéramos encontrar fuentes de financiamiento, reconociendo el esfuerzo requerido, necesario para poder abordar todo un tema de investigación. En el caso concreto de las tesis, cuando ustedes también hemos visto que han planteado hacer algunos temas de tesis relacionados a los centros laborales donde se encuentran. Entonces, en la medida que podamos estructurar debidamente la situación problemática y nos permita justificarla, estoy convencido de que vamos a encontrar no solamente el interés, sino en muchos casos el apoyo. Definido la situación problemática y tenemos el problema específico de la investigación, en el cual ya hemos de alguna manera delimitado con toda claridad, nos tenemos que plantear con absoluta claridad, y esto es fundamental, el objetivo principal. ¿Qué es lo que definitivamente pensamos alcanzar? Y en este marco, esto nos va a permitir, con todo lo que hemos mencionado con anterioridad, teniendo el objetivo principal, algunos objetivos secundarios, y vemos que hay una referencia, hay una relación necesaria entre lo que va a venir después, que es el marco teórico, que tiene que ver con el problema. Lo estamos apreciando en la gráfica, y ese marco teórico es lo que estamos actualmente en revisión, cómo es, qué significa, su estructura, etc. Y si seguimos el modelo que se está presentando, lo que vamos a ver es que todo esto nos va a conllevar a definir pues, este modelo particular, estructurarlo para poder hacer la investigación, plantear nuestras hipótesis, de ser el caso, mejorarlas, etcétera, plantearlas, discutirlas. De todas maneras, a partir de eso también hemos dicho que se va a desarrollar pues, todo el tema del método. Tenemos que tener muy claro que nada de esto es posible si no tenemos el plan de trabajo, que es una cosa también fundamental, porque no es suficiente las buenas intenciones, el buen enunciado del problema, los objetivos, los marcos teóricos que podemos hacer, sino que tiene que estar enmarcado y entendido como un proceso de investigación. Por lo tanto, se requiere un programa de trabajo donde podamos dimensionar el esfuerzo que vamos a emprender. Y desde este punto de vista del esfuerzo tenemos que entender que este significa consumir recursos y que requerimos una financiación. Muchas veces o en muchos casos es el propio maestrista que con sus medios y sus recursos atiende el tema de una investigación, de una tesis, pero hemos dicho en la medida que en nuestro cotidiano quehacer y podemos buscar en nuestro, digamos, centro laboral, si la tesis va a estar relacionada con ello, o algunas otras fuentes que pudiéramos, dependiendo también, digamos, el tema, su alcance, etcétera, el interés de algunas entidades. Conocemos casos, y lo hemos mencionado también, que algunos temas de investigación han sido financiados por gobiernos regionales o sectores del Estado, ¿no? Esto también es una cosa que hay que tener muy en cuenta, por eso hemos hecho en este primer aproximación señalarles con toda claridad el tema de definir claramente el problema, la situación problemática, y sobre todo buscar el tema de la justificación. En este contexto, una de las preguntas que hemos venido aproximando son las que a continuación vamos a resolver, ¿no? La primera, que es el método, ¿no? Lo hemos señalado, acá lo presentamos en resumen. El método científico es un modelo general de acercamiento a una realidad que es compleja, una realidad que es multidimensional, es decir, es una realidad que tiene muchas capas, muchas hojas, ¿no? El método nos permite dar la pauta, o es una matriz abstracta y amplia, dentro de las cuales caben pues, los procedimientos y técnicas específicas que se emplean en las investigaciones.
Otra pregunta importante también que nos dicen, nos señalan muchos de los maestristas es cuando tenemos, en este caso en la era de la información, tenemos mucha información, ¿cómo hacemos con todo ello? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? También lo hemos mencionado y en su momento se les ha dado el alcance. Hay la necesidad de contar con unas herramientas, unos instrumentos, que en este caso son los conocidos como los organizadores del conocimiento. Organizadores que nos van a permitir efectivamente eso, ¿no? A partir de toda la fuente de información, todo aquello que podamos, a partir del proceso de recopilar los datos, procesarlos incluso, pero de una manera sistémica, de una manera ordenada, por eso nos vamos a valer de estos instrumentos. Entonces, en este marco general y lo que estamos viendo, continuaremos trabajando con la finalidad que cada uno de ustedes pueda, a partir de la idea preliminar que han presentado durante las clases, tener ese proceso del afinamiento, porque este es un tema, una aproximación sucesiva, y con las lecturas y el material que se les ha alcanzado, esperamos que puedan cumplir con el objetivo trazado en este curso de seminario de tesis 1. Con esto, con esta motivación, como siempre, muchas gracias por la atención que nos brindan y estaremos siempre en la mejor predisposición para poderles colaborar en todo aquello que consideren, tanto la institución como quien les habla, su profesor Jorge Ríos. Muchísimas gracias a todos ustedes.